Prefiero estar con Dios y ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta servicio de las 5 p.m. culto evangelístico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Revolución que traiga avivamiento en todo lugar. ¿Cuántos guerreros del Señor hay aquí? ¿Qué pasa con un guerrero sin arma? Lo matan. ¿Cuál es el arma del cristiano? La Biblia, señores. Un cristiano sin Biblia, cuídense. Hay que comparta con el que no tiene Biblia. Comparta y aflíjase. Si nosotros en nuestras casas compramos muchas cosas, ¿por qué no preocuparnos en adquirir una Biblia? Se lo dejo a usted, ¿verdad? Vamos a abrir entonces Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo número 5 en adelante. Yo traigo un mensaje que es para todos los que estamos aquí. Versículo 5 al 8 dice la Escritura: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El tema a estudiar en esta tarde le hemos colocado como nombre: ¿para qué sirve un Mesías muerto? Vamos a orar, cierre sus ojitos. Padre, gracias por todas las bendiciones, Señor, por habernos traído a este lugar. Háblanos en el nombre de Jesús, amén. Siéntese, hermano, en su casa sigue orando, por favor. En los años de 1960 apareció un grupo de personas que, bueno, yo apenas, así le voy a decir, ni había nacido, porque el año en el cual yo nací fue en 1968, pero con que haya nacido posteriormente a esta narrativa que voy a dar, no indica entonces que lo que voy a comentar sea algo incierto, no sea algo verdadero, porque lo que le voy a relacionar ahorita, lo voy a mencionar, es porque lo he estudiado. En 1960 apareció un grupo de personas llamados los budistas, o sea, los que practican la secta del budismo. Algunos de ellos querían atraer la mirada del mundo, porque ellos tenían algunas cosas que decir y nadie los escuchaba más que algunos cuantos de manera personal. Entonces, para poder atraer la atención de los reporteros, de los dignatarios de otros países, 3 de ellos iban a cometer un acto suicida. Se rociaron gasolina en sus cuerpos. Y al rociarse gasolina en sus cuerpos, rápidamente ellos dieron la orden de que otro practicante del budismo tirara un fuego encendido sobre ellos. Y así fue, acataron las órdenes, tiraron un fósforo encendido y el primero agarró llamas. Y corría a una distancia considerable, quemándose, gritando. Luego al segundo, de igual manera hizo lo que hizo el primero. Corría alrededor de un perímetro no lejano, sino cercano
al templo en donde ellos se reunían. Sucedió el tercero de igual manera. Pero en ese momento hubo una gran expectación de las personas que estaban ahí presentes, como de las personas que estaban haciendo la toma de esa acción suicida. Comentan de que en muchos lugares salió tanto, hermano, en ese mismo instante, cuando estaban haciendo la toma con sus cámaras, como posteriormente en revistas y en los periódicos. 3 monjes budistas mueren incendiados porque ellos determinaron el hacerlo. Murieron quemados. Alguien diría, pero ¿por qué nadie los auxilió? Porque ellos no deseaban que nadie los auxiliase. Con esa acción, ellos querían atraer la atención del mundo. Y lo lograron. Lograron atraer la atención. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué ellos cometieron tal acción suicida? Todo por sus creencias, todo por sus convicciones, todo por sus ideologías. Esa es la respuesta. Entonces, cuando alguien se vuelve analítico, diría, eso es incorrecto, eso es incongruente, no lo puedo concebir. Ahora, por lógica, nadie concibió en esa época lo que estas 3 personas hicieron. Lo que ellos querían hacer, como atraer su atención, quizás la bulla fue como unos 3, 4 meses, comenta la narración de ahí. Todo el mundo los pasó por alto, pero su historia quedó plasmada en ciertos libros. Eso fue en los años 60. Pues en los inicios de los años 70 se dio otro hecho, pero de ese hecho no fue quizás más numeroso que el primero, en los inicios de los años 70. Una persona que estaba en contra de la guerra, de la invasión gringa estadounidense hacia ese país que es pequeño, hermano, muchos salían a protestar Vietnam, que no podían ellos concebir que los jóvenes fueran a morir a Vietnam, que esa no era su guerra, era una guerra de intereses, ¿verdad? Y es donde salió el populismo, la chusma de personas que sacaban consignas, pancartas, la época de los hippies, las consignas, los alemanes que más preferían mejor el amor que el odio racista o las guerras. Es mejor amar. Pues en esos inicios de los 70, uno de estos jóvenes que también para poder, hermano, que prestaran atención a sus demandas, él decidió suicidarse. Se prendió fuego. A este no le rociaron gasolina, sino él mismo, con su cabello largo, se prendió fuego en su cabeza. Los gritos, según lo que he leído, era algo tan terrible. Las personas lo rodeaban, algunos echándole, hermano, ¿qué le digo? Polvo en el suelo, otros quitándose su ropa para poder sacudir el fuego y que no siguiera pendiéndose de aquellas llamas. Aún con todo y ello, el joven murió. ¿Prestaron atención a lo que este joven había hecho? Sí. Pero la guerra continuó, nadie pudo pararla. Entonces, cuando uno observa este tipo de experiencias, la primera y la segunda, personas que cometen actos suicidas por tratar de atraer la atención de medio mundo, algunos, repito, lo hacen por sus ideales, pero ese tipo de muertes que se hacen por ideales no es algo correcto, hermano. No tiene trascendencia. Ahora que presento entonces esa panorámica ya narrada, hubo un personaje que hace 2000 años, ya entrando en el desarrollo de la temática,
vino desde arriba. No le puedo decir, vino de uno de los 4 ángulos de la tierra. No, Él vino de arriba. Según la narración en el Evangelio según San Juan dice, y el verbo se hizo carne. El verbo, logos, la palabra se encarnó hace 2000 años. Todos conocemos ya las narraciones que se dan a conocer en los 3 evangelios sinópticos y en el Evangelio de Juan, que no es un evangelio sinóptico. Ahí se observa cómo se nos da a conocer la venida del Hijo de Dios. Cuando Cristo entonces vino hace 2000 años, antes de entrar en escena, antes de que el Padre Dios escogiese a María como el instrumento para que el Espíritu Santo hiciese sombra sobre su vientre y se diese en cumplimiento las profecías que estaban escritas en el profeta Isaías. En ese momento la escena, el ambiente que se estaba dando en la ciudad de Jerusalén era un ambiente, hermano, de los más, yo le diría así de esta manera, de los más difíciles, de los más crudos, tanto en el ámbito político como en el ámbito religioso. Lo diría de esta manera para resumirlo: ambas cosas estaban deterioradas, es decir, cabeza para abajo, el aspecto político como religioso. Político en el sentido de que los habitantes de las diferentes provincias de Jerusalén eran esclavizados. Entonces ellos eran presionados, aunque se les había dado ciertas libertades de ejercerse en su religión, pero siempre había opresión en otros sentidos. Yo lo he narrado acá en los estudios que estoy impartiendo del libro de los Salmos, que vamos por el Salmo 22, estudiando salmo por salmo. En cierto momento comenté acerca de cómo estaba la situación, que cuando una persona es sometida a un yugo, esa persona es presionada. Entonces recuerdo lo que hace unas semanas dije: los habitantes de Jerusalén se habían convertido en personas diezmadoras, en esclavos de sus dominadores, porque quien había colocado la bota sobre ellos, el pie sobre ellos, era el 4º imperio mundial. Porque dentro de la profecía bíblica hay 4 imperios que son muy mencionados en la Biblia. Todos sabemos el imperio babilónico, el imperio que se unió a otro imperio para derrotar a los babilonios, que es los medos y los persas. Y de manera sucesiva aparece el 3º, comandado por Alejandro, el imperio helénico griego, que destituye al 2º imperio que conquistó Babilonia, a los medos y los persas. Entonces Alejandro se convierte en un dominador. Luego aparece en sucesión el imperio romano, destituye al imperio griego, y es el que estaba hasta esa época cuando el Señor aparecería en escena. Entonces ellos, los de Jerusalén, eran personas presionadas a diezmar por todo. Lo he explicado: si alguien llevaba una rueda de una carreta, a la vuelta de la esquina le estaban poniendo el impuesto. Si alguien llevaba una cantidad de cartas, papel diríamos, de acorde al peso de ese papel, así era el impuesto. O sea, diciéndolo de manera literal, diezmaban o pagaban impuesto por todo. Y cuando una persona está en una condición de tal tipo, a esa persona se le ahoga, hermano. Está ahogada, no hay que hacer, no tiene la capacidad de seguir pagando un impuesto, porque no tiene la capacidad de dinero, no tiene dinero. Por eso es que algunas personas, como no tenían nada, sucumbían a la pobreza. Eso era lo que había hecho
el aspecto político sobre los ciudadanos de Jerusalén y las diferentes provincias. Ahora, si habláramos del aspecto religioso, estaba totalmente deteriorado, porque los que administraban, yo lo digo así de esta manera, la propia crema y la nata de la religión, eran personas que estaban muy apartadas de la verdad. Era lo que Cristo dijo con estas expresiones, que antes que Él apareciese, antes que Él habían aparecido personas que se le llamaban ladrones y salteadores. Esas personas eran los religiosos. Ponían cargas, pero ni que ellos mismos podían llevarlas. Cargas de la ley, cargas muy pesadas. Y cuando una persona se le carga en el ámbito de la religión, las personas también se ven oprimidas, se ahogan, porque no pueden cumplir de manera rigurosa con lo que la ley exige. Así estaba el ambiente político y religioso. Ahora, si explico esto de manera resumida, solo imagínese la gran expectativa que tenían estos ciudadanos israelitas acerca de cuándo aparecería alguien que quitara ese yugo dominante que se les había impuesto a ellos a la fuerza. Había una esperanza porque, según la cultura hebrea, compré un libro que se lo recomiendo, buenísimo, se llama Costumbres Judías. Hay diversidad de libros, por ejemplo está Costumbres Judías, escrita por un judío alemán que se llama Alfred Ederheim. Y puede usted también familiarizarse con los libros de Costumbres Judías de el gran escritor fiel judío Flavio Josefo. Entonces, cuando uno lee, tiene cierta idea de cómo era en esa época la condición de la sociedad hebrea. Uno de los detalles a considerar dentro de esa misma sociedad hebrea es que todo padre judío, todo progenitor, todo cabeza de un hogar, siempre trasladaba a sus hijos las historias del pasado. De manera verbal o oral se los transmitía. Y por eso es que al transmitir esas historias acerca de lo que Dios había hecho en el pasado, no solamente los niños quedaban con eso, con esa narrativa de la historia del pasado, sino que venían los padres judíos y comenzaban a comentar a sus hijos que a pesar de estar en esa condición de esclavitud desfavorable para ellos, porque los empobrecía, venía el papá y le decía a los niños: ya pronto aparecerá quien quitará ese yugo de nuestros hombros, y Él establecerá su reino, y será un reino el cual servirá para la restauración de Israel, y entonces Israel volverá a alumbrar o a hacer luz entre todas las naciones. Y ese, hermano, que yo le estoy ahorita comentando, todo padre lo hacía con sus hijos. Ahora, cuando estos niños crecían y no llegaba tal liberación y no se cumplía las expectativas de todos los comentarios que les habían narrado cuando estaban pequeños, ellos no se cansaban. O sea, ellos proseguían haciéndolo cuando ya eran personas formadas con sus familias. Volvían a transmitir a sus hijos las mismas cosas que sus padres les habían transmitido a ellos. A eso se le llama, ese tipo de transmisión se le llama el cimentar una esperanza que estaría resguardada en la mente y en el corazón del pueblo o la nación hebrea. Por eso, hermano,
Cuando todos esos niños que oían esas narrativas crecían, ¿verdad? Ellos crecían con una esperanza. Y la esperanza era: Roma no va a predominar para siempre. Ya vamos a salir de esta esclavitud. Ya no vamos a estar en este dominio. Ya vamos a ser libres. Ese era el concepto que los judíos habían alcanzado a entender. O sea que se les había enseñado que la pronta venida del Mesías sería favorable para ellos, porque ya no estarían en esa condición crítica en el aspecto humano, subyugados como esclavos. Eso lo habían digerido ellos. Quiero preguntarle, antes de proseguir la narrativa, ¿están entendiendo lo que les estoy explicando? Entonces levánteme una de sus manos, diga: yo no he entendido nada. Porque cuando se da una narración a medias, esa es una media verdad. Y una media verdad no llena, no sustenta, no es el todo. Complementemos toda la verdad. Eso estaba bien cimentado en la mente del judío. Va a aparecer el Mesías, y cuando aparezca, Él va a ser el que va a tomar la batuta de liderazgo para poder sublevarnos en contra de Roma. Ese era el pensamiento de la nación hebrea. Un judío revolucionario, un Mesías revolucionario. Eso esperaban ellos. Eso esperaban. Por eso es que cuando Cristo apareció ya en escena, me voy a saltear su niñez, hermanito, lo que dice Lucas capítulo 2. Cuando el Señor tuvo que dejar el oficio de la carpintería y comienza a cumplir el rol en su ministerio como el Mesías. Ya está mayorcito y comienza a andar por las calles de Jerusalén. Dice la Escritura que todo maestro tenía seguidores. Si los tuvo Juan y los tuvieron otros rabones, ¿qué no sería de él? Comenzó a llamar a uno por uno, y la Escritura dice que tuvo 12 discípulos. No estoy hablándole de seguidores, porque él tuvo un montón de seguidores, sino 12 discípulos del Cordero. La palabra discípulo significa aprendiz o alumno. Eso es lo que somos nosotros aquí. Yo soy aprendiz y soy alumno. Eso somos todos. Él llamó alumnos, él llamó aprendices. A estos aprendices, los cuales él llamó, comenzó a enseñarles acerca de las verdades del evangelio del reino. Comenzó a discipularlos. Ese tiempo en el cual el Señor habría de tratar con ellos para discipularlos sería un tiempo muy cortito, 3 años y medio. 3 años y medio. En ese discipular, en ese recorrer del tiempo, hasta que no se cumplieran los 3 años y medio, ellos confiaban que el que los había llamado, así, su mentalidad la tenían, que él era el Mesías. Él era el Mesías. Él era el Mesías. Entonces tan confiados estaban que ellos andaban de manera itinerante de un sitio hacia otro, de manera geográfica. Si el Señor se quedaba a dormir a la intemperie, ahí se quedaban a dormir ellos. Si el Señor comía a la intemperie durante el día, ahí comían ellos a la par de él. Si el Señor arriesgaba su vida, allá iban ellos también, porque usted ha leído las expresiones
de Jonás, ¿verdad? Que muchos lo tratan como traicionero, pero Jonás era un hombre apasionado y amante. Esas tres características las tenía Jonás. Fue aquel que dijo: vayámonos con él pues a morir. Es decir, cuando Cristo decide ir a la tierra de Betania, a los 3 días. Vamos, dice el Señor, porque voy para poder despertar a Lázaro. Tenía que atravesarse, él estaba allí, a las orillas del Jordán. El recorrido geográfico era de un día, atravesándose todo Jerusalén, hasta llegar hasta la tierra de Betania. Pues ellos sabían que el Señor ya había salido de Jerusalén porque querían apedrearlo. Y ahora que él decide ir, entonces Tomás dice: vayamos pues a morir con él. Ese es ser héroe, lo que no sabemos ver a la luz de la Biblia. Héroe, ¿por qué? Porque era amante, porque amaba al Señor. Es una respuesta a la interrogante de aquellas personas que dicen: ¿por qué Tomás no estaba con los 10 cuando el Señor resucitó? Porque Tomás estaba llorando fuera de aquella casita donde estaban los 10 reunidos, cabizbajos, entristecidos, porque él amaba al Señor, hermano. El hecho de mencionar esto es que los demás también le amaban y andaban arriesgándose. Solo vean de lo que es hasta este momento el creer que él era el Mesías, pero luego sus expectativas cambiarían. ¿Cuándo cambiaría eso? Su posición de ya no sentir deseos de seguir al Señor. En primer lugar, Cristo comienza a hablarles que Él no se quedaría para siempre. Apúntelo. ¿Cómo está eso? Que Él no estaría con ellos por un tiempo, pero luego volvería a estar con ellos. Tristeza habría en sus corazones, pero luego habría gozo. Y comienza a hablarles de su muerte. Eso no estaba en las narrativas ni en los comentarios de los progenitores, porque yo no les terminé de narrar todo, apenas les di una parte. Dentro de las narraciones de los progenitores a sus hijos estaba que el Mesías sería un campeón, un héroe, un hombre que jamás sería vencido por nada. Y eso lo tenían, porque educar a un niño desde pequeño y meterle como un tocmais, es decir, saturarle: el Mesías va a ser así, el Mesías va a ser así. Y luego esto, cuando crecían, le metían a sus hijos. Cuando ellos crecían, mantenían la esperanza de un Mesías que aparecería, pero no un Mesías débil, ni que mucho menos moriría. Y ahora, en donde ellos habían basado su confianza, su fe que Él era el Mesías, comienza a hablarles de su muerte. Comienzan a caérseles los castillos imaginarios que ellos se habían creado. A tal grado, hermano, usted puede revisar la Biblia, que cuando el Señor comienza a decirles que es necesario que Él vaya a Jerusalén y allá sería tomado y allá moriría fuera de Jerusalén, porque el Gólgota, la montaña que tiene una fisonomía de calavera, por eso se le llama el monte de la calavera, está fuera de Jerusalén. Entonces, cuando Él les está contando esto, ellos rápidamente quieren que el Señor cambie de tema. Y como ya se les había metido desde chiquito, tratan de que el Señor desvíe lo que está diciendo con lo que ellos le van a decir. Y le dicen: Señor, cuando tú ya estés reinando, prométenos que nosotros vamos a ser parte de los estadistas. Estoy parafraseándolo. La otra frase en los otros evangelios dice que la madre de ellos se presentó
a donde el Señor estaba y le iba a pedir un favor. ¿Cuál favor? Que cuando él ya se estableciera en su reino, sus dos hijos, uno fuese sentado a la derecha y el otro se sentara a la izquierda. El Señor tuvo que responderle que no estaba en su potestad, no estaba en su decisión, y por eso es que presentó al niño, porque ellos estaban pensando más como humanos que como seres espirituales, porque ellos querían accionar similarmente a como las personas accionan en el mundo. Anhelos de poder, posiciones. Y contrarrestó eso, porque en Cristo es muy diferente. Aquí hay personas que quieren ser útiles en el Evangelio, pero han malinterpretado todas las cosas. Yo tengo, hermano, cerca de 15 a 17 libros solo de liderazgo. John Maxwell, Myles Munroe, otros personajes más que hablan de liderazgo intensivo. Pero solo en un tan solo libro he hallado la verdadera definición de un verdadero liderazgo. Es en este que tengo aquí. Porque hoy más los hombres buscan posiciones y nombres. Reconocimiento, popularidad. Viene el Señor y explica esto. El que quiera ser grande en medio de vosotros, allá en el mundo usted estudia una carrera y si se mete en la política y tiene cuello, ostenta un buen trabajo. Y llega a escalar. Y máximo si se vuelve corrupto, ¡ay!, sale en la televisión. Así es en el mundo, hermano. En Cristo es muy diferente. El que quiera ser grande en medio de nosotros, acuérdense, tienen que ser servidores de los demás. Es eso aquí. Por eso es que a mí me da risa. Yo les digo a los pastores, acérquense a los hermanitos que les gusta predicar y pregúntenles si quieren ser diáconos. Y con solo la respuesta que ellos me traen, estoy viendo el calibre de hombres que yo tengo aquí. Pregúntenle a la hermanita que es licenciada si quiere ser diaconisa. Pregúntenle. Porque muchos creen que con su carrera van a tener el mismo auge en el Evangelio. Aquí está equivocado usted. Su carrera usted la tiene para tener cierto favoritismo y no pasarla mal, como los que no han estudiado. Ganar más dinero, pasarla más suave, se dice en el mundo. Pero que eso le vaya a dar auge y más espiritualidad en el Evangelio, está equivocado. Porque aquí predomina lo que el Señor dijo. El que quiera ser grande tiene que ser servidor de los demás. ¿Le gustaría servir con un uniforme a usted? Ay, no, hermano, eso es rebajarme. ¿Y qué van a decir de mí con las uñas así, con la lima dando la bienvenida? Señores, ese tipo de actitud es la que el Señor nos enseña que es un verdadero liderazgo. Aquí no se trata de quién viene a gritar más o quién explica más, sino tu servicio, tu servidumbre, porque diácono es la palabra diaconía, que sencillamente significa servir. Servidumbre. Y qué lindo es servirle a aquel el cual nos tomó como hijos y nos salvó. Pero como la gente trae sus conceptos humanos, ¿cuándo no ha nacido de nuevo? Porque cuando alguien nace de nuevo, dice como el profeta: heme aquí, envíame a mí. Eso hace, señores. Eso hace. Pero como traemos carga, ¿verdad? Y ese es lo lindo de no señalar a nadie desde la cátedra del púlpito. ¿Qué es lo lindo? Explicar la palabra. Porque la palabra
es la única que puede transformar nuestras vidas. La palabra es la que aplaca el orgullo. Por eso es que ahí encontré lo que es el verdadero liderazgo en este libro tan lindo. Los demás dan definiciones. Decía un escritor de los cuales leo, liderazgo es el que tiene seguidores. Hasta los corruptos tienen seguidores, hasta los locos. Váyase para ese chulón un día de estos allá por el parque, que hay aquí en el centro, va a tener seguidores. Un loco se quitó un mechón de pelo en los Estados Unidos, ya todos andan igual que él. Pero ser seguidores de Cristo no es de cualquiera. Pablo, cuando explica en su tesis a los romanos acerca de la salvación, yo ese texto le doy un enfoque. Reza así: que no es del que quiere ni del que corre, hablando de la salvación, porque es Dios quien la da, sino de Dios quien tiene misericordia. El ser servidor del Señor no es de cualquiera, es de alguien que ha entendido y ha sido llamado a servirle a Él porque le ama. Es eso. Pero rápido lo contrarrestaron. Yo le puse el ejemplo de la mujer, la mamá fue. Pero lo contrarrestaron a él cuando estaba hablando de la muerte en Jerusalén. Entonces hablan del reino, de que ellos quieren puestos importantes. O sea, querían obviar lo que el Señor les estaba diciendo, porque no podían digerir que alguien que se decía que era el Mesías muriera. Ahí es donde uno comienza a entender. Escúchenme, yo no les voy a narrar todos los evangelios, porque quiero llegar hasta este punto. Si no nos va a llevar 2 horas, que yo predico 2 horas aquí, me he pasado hasta 3 horas en veces predicando en las vigilias. Por eso es que uno haya respuesta a aquella pregunta que uno hace: ¿por qué los discípulos abandonaron al Señor? ¿Por qué Judas traicionó al Señor? Por esto que yo le estoy comentando. Porque a ellos se les había enseñado desde pequeños que el Mesías venía para derrotar a los romanos, hermano, y que quedarían libres, que Él era el campeón. Entonces, lo que Cristo les estaba diciendo discrepaba al pensamiento que ellos tenían, clavado en su mente. Y por eso es que usted observa de que Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Y por eso es que usted ve en aquel encuentro, en aquel choque que tuvieron en el Getsemaní cuando el Señor fue tomado, que ahí quisieron hacer el intento, Pedro con espada que ni puntería tenía, porque él quería volarle la cabeza a Malco, solamente la oreja. Entonces, pero ahí para allá todos se alejaron de él, que él caminó a una distancia. Pero señores, escúchenme bien los que les gusta caminar a distancia del evangelio. Si tú caminas siendo creyente a distancia, tu cristianismo no sirve. Cuando tú tienes a Cristo, no caminas distanciado, caminas cerca. Si no, te va a pasar como la de Pedro. ¿Tienes miedo que digan que es cristiano? Entonces decídete, nadie te fuerza. Porque ser cristiano no es de cualquiera, es genuino, de lo común, son millones. Pero ser de lo genuino, ser de aquellos que se niegan a sí mismos, eso no cualquiera. Y de los que toman la cruz, no es de cualquiera. Porque hay tantos que están en las iglesias y chupan. Hay tantos que están en templos como estos que fornican, tienen relaciones ilícitas, roban, mienten, siguen el mismo vaivén de la vida, igual que los comunes, sin haber nacido de nuevo. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia de un común genuino?
que el genuino se niega, toma su cruz y camina firme y no distanciado. Lo niega Judas, lo vende, lo niega Pedro, se apartan los discípulos. Y es la respuesta que estamos dando al tema de hoy. ¿Para qué quiero, para qué me sirve un Mesías muerto? Y lo terrible de esto es que el golpe, porque usted sabe que cuando una persona es practicante del deporte del boxeo, le enseñan a dar golpes en partes delicadas del cuerpo. Antes no estudiaban eso los boxeadores, sino que el entrenador decía aquí, a derecha, izquierda. Hoy no. Es sabido de manera personal que hoy hasta les presentan un cuadro de anatomía para señalarle al mismo boxeador profesional o peso mosca la parte hasta donde están ubicadas las venas, en donde puede hacer que no se levante más el otro contrincante y se quede tirado. ¿A dónde puede darle knockout? Porque hay partes que es prohibido el darle dentro de los reglamentos que hay en ese deporte. Pero hasta le pasan la fimina de la anatomía. Y ven cuando el otro boxeador está peleando, le pasan la fimina. Presta atención, aquí tienes que darle. Pues el golpe bajo que reciben estos discípulos es cuando ven a su Señor. Pedro lo ve. Están en la fogata y los demás burlándose de él. Ahí Pedro siguiéndolo, dice: no puedo concebir que él era el Mesías, pero lo va siguiendo. Y por eso es que le preguntan, y la mujer dice, lo delata: este es uno de ellos. No, yo no. Si se te denota, porque el que es seguidor del Señor se le denota en su forma de hablar, en su forma de caminar. Porque antes caminábamos pandos, pero ahora caminamos rectos por la senda antigua. Se le denotaba al Pedrito, hermano. Si hablas como él. Inclusive en esas tres maldijo que no lo conocí. Maldecir, no conocerle. Ay, hermano, estar frito. Pero no podía concebir. Por eso le digo que a él le habían enseñado desde chico que el Mesías era un campeón, que el Mesías no debería ser vencido, que el Mesías vencería a los emperadores romanos. Y están siguiéndolo. Golpe bajo. Cuando saben, se dan cuenta, aunque no estén ahí, que Pilato lo tiene. Y lo más terrible de esto es que muchos de esos seguidores se inmiscuyeron cuando aquella grulla que un día antes había estado diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, recibiendo lo que se le llama la entrada triunfal a Jerusalén, ahora están siendo impulsados por los religiosos a que pidan su crucifixión. Y más cuando lo ven, hermano, con el manto de púrpura pegado, ensangrentado y la corona de espinas. Eso fue un golpe bajo para ellos. Su Mesías triunfante, sangrando, tratando como un esclavo. No, es inconcebible. Pero ahí estaba él, no abriendo su boca como cordero que enmudeció. Y lo terrible, continúan los golpes para el corazón de ellos. Cuando se dan cuenta que él lleva una cruz cargando en las afueras de Jerusalén, y se va cayendo. Tienen toda la información porque muchos de ellos, de sus seguidores, iban detrás de él. Y se dan cuenta que fue clavado en una cruz. ¿Para qué me sirve un Mesías así? Las actitudes muestran más que las palabras qué es lo que decimos o qué es lo que decimos acerca del Señor. Y lo tremendo es que el último golpe que se da
el knockout, es cuando les dicen que el Señor ha muerto. Por eso es que están encerraditos allá, llorando, hermano. El maestro ha muerto. La espada que Simeón el anciano había dicho cuando fue llevado el niño Jesús al templo, ahora es atravesada en el corazón de María. ¿Para qué nos sirve un Mesías así? Sus expectativas, sus esperanzas fueron desbordadas, fueron tiradas al suelo. Y máximo cuando sucede un hecho como este, tan trascendente, el diablo susurra al oído, como cuando tú estás enfermo: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Mesías? Y máximo cuando te quedas solo y te han traicionado: ¿dónde está tu Dios? Te dice el diablo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Para qué te sirve un Mesías de tal tipo? Mira que no era él el Mesías, era un impostor. Pero ahora vamos a demostrar a la luz de la Biblia que esa expresión como tema, ¿para qué me sirve un Mesías de este tipo, muerto? Yo te respondería de esta manera: un Mesías de este tipo muerto no sirve para nada, pero un Mesías que Dios sí puede resucitar, si sirve para algo. Y la misma Biblia presenta las bases sólidas que Cristo era el verdadero Mesías. Alábele que Él vive en esta noche. Dice Corintios 15, del 5 al 8, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Es el apóstol Pedro. Acuérdense que el nombre de Pedro era un nombre de pila, no es el propio nombre. El propio nombre de Pedro es Simón. Las expresiones de Cristo en Cesarea de Filipo, cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo le dice: Simón, hijo de Jonás. Está hablando de su procedencia, de dónde él viene, su progenitor. Es el mismo acá, porque Pedro es piedra pequeña. Se le apareció a Pedro. O sea que lo que le estoy diciendo ahorita es que aquel que tuvieron noticia que murió en la cruz, no les comentaron más acerca de los otros hechos que se dieron hasta después. Porque cuando él muere ese mismo día, viernes, ese mismo día lo bajan, porque los judíos en su proceder, en su cultura, no velan los muertos como nosotros, que hasta 5 días los velamos y la gente comiendo de choto. Lo bajaron ese mismo día, lo limpiaron, lo envolvieron en una sábana y lo llevaron a que estrenara el sepulcro nuevo. Allí estuvo las horas que faltaban para culminar el día viernes, estuvo en la tumba. Amaneció el día sábado en la tumba. Pero la buena noticia es esto: agárrese bien de la silla, porque ¿para qué quiero un Mesías muerto? ¿Para qué quiero a alguien que muere por un ideal y una convicción? Puedes atraer la atención por 2 semanas y 3 meses y la gente sigue igual como antes o peor. Pero esto que sucedió aquí trascendió la historia. Y aquí quiero involucrar esto, ya voy aterrizando, porque ya voy a aplicar. Al niño judío se le enseñaba que ese Mesías verdadero liberaría a Israel. Eso lo tenían ellos en su mente. Pero ahora vamos a demostrar que el verdadero Mesías no liberaría en lo físico a un pueblo llamado Jerusalén, que es
la nación santa, sino que dentro de la mente de los judíos ellos no digerían lo demás, lo más trascendente. El verdadero Mesías no liberaría solo a Israel, sino que el verdadero Mesías libera a todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Liberaría de las repercusiones del pecado a todo aquel que en él cree. Óiganme bien, día domingo en la madrugada hay mujeres que son más valientes que los hombres en la obra, hermano. 100% está demostrado. Ay, cuando yo le digo a una hermanita, ¿quiere ser diaconisa? Amén. Le digo a uno que todavía tiene ataduras, por no decir demonios, ¿verdad? Porque hay muchos endiablados todavía, hermano. Entonces le digo a una mujer, ¿quieres ser diaconisa? Amén, hermano, es un privilegio para mí. Y le digo a una hermana un día de estos, hermana, usted se fuera para Huachapán si yo la enviara a predicar. Y me dice una hermanita de 75 años, solo dígame dónde ir y yo voy. Nosotros, ahí me incluyo, nosotros los hombres somos tan toscos y duros, hermano. Las mujeres agarran valentía, llevan especias aromáticas y van hacia la tumba. Pero llevaban un pensamiento clavado en su mente y lo habían externizado entre ellas. Llevamos esto, pero ¿quién nos va a mover la piedra? Y ese comentario lo llevan. Cuando llegan, de repente van viendo que la piedra que sellaba el sepulcro había sido quitada. Y una de ellas se pone a llorar, ¿verdad? Y ve a una persona pensando que es el hortelano según los evangelios. Le pregunta y dice, ¿no sabéis dónde se llevaron el cuerpo de mi Señor? y él tiene que responder y le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Y salen corriendo, verifican que en la tumba no está el cuerpo del Señor. Y salen corriendo, le van a avisar a los discípulos que el Señor ha resucitado. Y vienen y corroboran y van viendo que el Señor no está allí. No está. Y se van allá, llevan la noticia, el Señor, pero no lo habían visto. Pero lo lindo de esto es que se le apareció a Cefas. Usted ha oído el comentario a Emaús, ¿verdad? Iban con él a la par, ni sabían que era el Señor, hermano. Aquí estamos en este lugar. No me lo dirían ni me dirían, no. Allí está el Señor a la par suya en esta hora. Porque donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, promesa hay. Ahí estaré yo. Mateo 28. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se le apareció a Cefas y después a los 12. Oiga, qué lindo es el comentario. ¿Cuáles 12 diría usted si Judas ya se había ahorcado? Tomás no estaba allí. ¿Cómo fue esta experiencia entonces? Veámosla a la luz de los evangelios. Allá estaban encerrados con miedo en aquella casuchita. Yo veo una persona miedosa poniéndole un montón de trancas a la puerta. Con solo que le pongan un anónimo a usted,
hasta busca el machete, el corvo todo mojoso que tiene, y pone la colchoneta a la par de la puerta. Solo estoy queriendo que usted piense por un momento y en nuestra imaginación retrocedamos al cuadro que ahí se nos está presentando. Cabizbajos, entristecidos. Me gusta cómo el escritor Mado Lucado lo ilustra muy lindamente. Cabizbajos, viendo hacia abajo, escribiendo en el suelo, llorando. Quizás algunos expresando y diciendo: no era el Mesías y nosotros lo amábamos, pero como nos comenzó a hablar de su muerte, y así estaban llorando, entristecidos. A mí no me pregunte, yo no sé si entró por la ventana, entró por la puerta, pero no entró ni por la puerta ni por la ventana porque estaban cerradas. No me pregunte si pasó la pared, porque Él puede hacerlo. Pero si una cosa le digo, Él es Dios. Y cuando ellos estaban en esa condición paupérrima, se apareció en medio de ellos con una respuesta. Ahora sí, ¿para qué me sirve un Mesías vivo? Porque Él no está muerto. Muerto no sirve para nada. Vivo sí. Y se aparece en medio de ellos, dando respuesta a sus inquietudes, con una expresión que manejan hasta hoy en día los judíos. Les dice el Señor en la expresión conocida, Shalom. Él sabía que los que estaban ahí, su espíritu estaba inquieto, estaba intranquilo. Cuando el espíritu del hombre está intranquilo, es cuando anda buscando la paz, que no la va a hallar en esta tierra. Ahí anda, necesito algo que tranquilice mis nervios. Allá va a buscar la Valium. Necesito algo que me quite esto. Siento una congoja. Y allá va buscando la religión, buscando recintos como estos, buscando un alivio, una terapia, como dicen en el mundo. Va a salir peor. Un espíritu intranquilo necesita de un Mesías vivo. Ahí estaban llorando cuando el Señor dice: paz a vosotros, Shalom. La tranquilidad de espíritu, la alegría, el gozo vuelve a los corazoncitos de los discípulos. Y ven que es el Señor, hermano. Ven que es el Señor. Se le aparece a los 12. Ahí no está, repito, Judas ya se ahorcó. 10 hay, Tomás está muy por aparte. Y le dicen a Tomás, después de esa experiencia: el Señor se nos apareció, está vivo. Y Tomás, como era amante, valiente, dice Tomás, con aquella decepción, ¿verdad? No, ya no me den otro golpe bajo. Se ha aparecido Tomás, lo vimos, lo palpamos. Qué alegría, tremenda el hablar del que está vivo. Lo hemos visto, Tomás, comimos con él. Y dice Tomás: no, aquel tipo de personas que tiene una filosofía que dice hasta no ver, no creer, hasta que no meta mis dedos en sus manos horadadas por los clavos, hasta que no meta mi mano en aquella costilla, en aquel costado que la lanza romana le atravesó. Al siguiente día, el Señor tenía un trato especial con este hombre. Se le aparece y le dice: Tomás. Ya imagínese usted cómo se quedó, ¿verdad? Así como usted está ahorita. Yo siento que hay una presencia de Dios aquí fuerte, hermano, en este lugar. Se quedó petrificado. Y le dice: Tomás, ven, mete tu mano en mis dedos, tus dedos en mis manos.
le presenta las manos horadadas por los clavos. ¿Cree que lo hizo? Tomás, mete tu mano en mi costado. Y se fue acercando. Era un Tomás diferente, distinto. Cayó tirado al suelo y pronunció 2 expresiones. Cayó tirado al piso y dijo: Señor mío y Dios mío, porque me vistes, creíste. Pero más bienaventurados son los cristianos diseminados en todo el mundo. Más bienaventurado es el que sin ver cree. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo. Así la narrativa lo incluye ya. Como a un abortivo se apareció a mí. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Más de alguien tiene ese tipo de pensamiento. ¿Para qué quiero un Mesías muerto? Pero yo te traigo una buena noticia. Quizás tu corazón esté lleno de tantas cosas negativas. Tu vida está llena de incertidumbre. Un eclipse se ha apropiado de todo tu ser. Tinieblas te envuelven. Problemas por todos lados. Crisis de todo tipo. Sale de una y vuelve otra. La buena noticia es esta. Algunos de los que estamos aquí creemos en un Cristo, pero muchos de ustedes creen en un Cristo de la teología. Lo lees, pero hasta allí. Pero yo te presento ahora más que un Cristo de la teología. Te presento un Cristo que es real. A un Cristo que vive y permanece para siempre. A un Cristo que no solamente se les apareció a ellos. El Señor sigue apareciéndose. Y aunque usted no lo crea, el Señor sigue presentándose. Como puede enviar ángeles, puede aparecerse Él a sí mismo. Y aquel pensamiento, hermano, negativo, ¿quién me ayudará en medio de mis conflictos, de mis problemas? Un Mesías muerto no te puede ayudar. Pero yo te presento a alguien más que han tomado su fisonomía, dicen física, para tornarle en un ídolo con ojos de chibola, que no se mueve para nada. Necesita que lo carguen porque él no puede caminar. Necesita que le laven las ropas en el trapiche. Tiene ojos, pero no ve. Tiene boca, pero no habla. Tiene manos, pero no palpa. Tiene pies, pero no caminan. Detrás de cada ídolo, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, hay un demonio. Hay un demonio. Te presento a algo más que una simple fisonomía física trasladada a un pedazo de palo. Te presento al que sigue teniendo poder para darte la paz en el corazón. Te presento al que puede sanar tus pulmones atrofiados por el cáncer. Te presento al que me sanó a mí de SIDA hace muchísimos años atrás. Te presento al que te transformó a ti en lo personal. Te presento a aquel que tiene poder y dijo aquellas palabras: toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Te presento a aquel
que puede calmar los vientos, el mar y la tempestad. Porque Apocalipsis no me lo presenta como muerto. Juan el teólogo lo vio y él escribió de él. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el que vive por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Hoy en la mañana de un testimonio y lo voy a repetir. Mis dos hijos fueron detenidos en una detención en McAllen, Estados Unidos. El mayor y el más chiquito. 3 meses y medio en una cárcel aguantando frío, con fiebre. Y se presenta un personaje que se identifica como un hondureño. Y mientras ellos estaban todos entristecidos, anhelando ver a papá y a mamá, el tal hondureño dice que los alentaba: adelante, confíen en Dios. Él no me ha enviado de puro gusto a esta cárcel. Porque hacían culto, vamos, anímense, vamos a orar, vamos a leer la palabra. Ellos tienen que ir donde el juez. Les cobran una multa por salir de allí, de McAllen. Y los hondureños ya les había dicho a ellos que él no pagaba ni 5, porque sin 5 había salido de Honduras. Y que él iba a llegar hasta Estados Unidos. Pero antes de llegar, Dios lo había enviado con un propósito a esa cárcel. Y él no iba a pagar ni un quinto al juez. Dicho y hecho, sacan a mis hijos ya cancelando la multa. Y sacan al hondureño sin pagar ni un quinto. Cuando ya está fuera él dice: no cargo ni 5, ¿me invitan ustedes a comer? Porque no cargo dinero para comer. Porque yo no necesito dinero para comer, ni para trasladarme, les dijo. Ellos no entendían quién era. Cuando ellos le invitan, los salvadoreños que habían salido con ellos, le invitan a una cafetería en McAllen para esperar el bus para irse ya a Los Ángeles. Hermanos, ellos lo llevan abrazado y cuando lo van a sentar en el asiento, él desaparece. Y hoy hasta 3 años, uno de mis hijos acaba de decir a su madre, le dice: madre, ese no era cualquier persona, ese era el mismo Señor que nos fue a alentar y por medio de él salimos avantes. Es que él vive, hermanito. Cristo vive, hermano. Sécate las lágrimas de los ojos. No tienes un Dios muerto. No tienes un Mesías muerto, es cierto. La teología dice que él murió, pero también resucitó. Él tiene poder. Levante su mano. Él tiene poder. Él está aquí hoy. Cierra tus ojos, vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu situación la cual te agobia? Jesús está aquí. Levanten sus manos. Ábrale su corazón al Espíritu Santo. Todos levanten sus manos y adórenle. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre.